con todos los participantes una vez más. Sean todos bienvenidos al curso Prevencionista de Riesgo, segunda clase, que está a cargo del ponente ingeniero SIC, Freddy Morán Valencia. Es ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Es docente universitario. A continuación, daré el pase a nuestro ingeniero Morán para que pueda iniciar con el curso. Ingeniero Morán, ya puede comenzar. Bueno, el día de hoy estaremos continuando, ¿no?, con la segunda clase del curso de prevención de riesgos, ¿no? Bien, entonces, el día de hoy vamos a ver respecto al tema del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Dentro del proceso, ¿no?, de este curso, ¿no?, nosotros, uno de los aspectos importantes que tenemos que tener presente, ¿no?, dentro de la prevención de riesgos, ¿no?, es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, conocido como RITS, ¿no? El RITS, ¿no?, va a significar, ¿no?, un documento esencial, ¿no?, el cual va a trazar los aspectos de los derechos y los deberes, ¿no?, que tienen los trabajadores, asimismo también la responsabilidad, ¿no? En ese sentido, nosotros por eso les explicamos justamente que dentro de este reglamento va a contener, además, ¿no?, de la estructura que ya se explica dentro de la ley 29783, ¿no?, además de ello, vamos a tener, ¿no?, también, ¿no?, las infracciones, ¿no?, porque es parte del proceso donde que, como nosotros, de una u otra manera, cuando aplicamos el tema de PDRs, ¿no?, es justamente qué tipo de sanciones, ¿no?, se va a poner a cada uno de los trabajadores. En ese sentido, las infracciones, ¿no?, van a ser pues un incumplimiento, ¿no?, a lo que está establecido en el RITS, ¿no? Y toda infracción, ¿no?, va a ser pues objeto de una sanción. Estas, ¿no?, de acuerdo a la tipología, ¿no?, de sanción, va a ser leves, graves y muy graves. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, ¿no?, dentro de este proceso, vamos a de repente preguntarnos, ¿no?, ¿cuáles van a ser leves? ¿Cuáles van a ser graves? ¿No? ¿Y cuáles van a ser, ¿no?, muy graves, ¿no? Una infracción leve está considerado como falta de orden, limpieza del ambiente de trabajo, ¿no?, no reportar oportunamente algún incidente, ¿no?, no asistir a la capacitación programada, ¿no?, en seguridad y salud en el trabajo, no asistir a los exámenes médicos programados obligatorios, ¿no? O sea, no los iniciales, ¿no?, sino los exámenes médicos que se programan de acuerdo pues a un seguimiento o de acuerdo a un tema preventivo, ¿no? Además, no adoptar las disposiciones, recomendaciones o medidas en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas se van a configurar como infracción leve. ¿De acuerdo? Y nosotros vamos a considerar infracciones graves, ¿no?, a todas aquellas, ¿no?, que van a representar, por ejemplo, el proceso de obstaculizar o impedir el desarrollo, ¿no?, de la aplicación del programa, ¿no?, en este caso de seguridad y también de salud, seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? También, cuando no se informan los riesgos, ustedes recuerden que aquí en la clase ¿no?, anterior se vio el tema del proceso de los riesgos, ¿no?, del IPRC, ¿no? En este aspecto, pues, aquí se va a informar, ¿no?, los riesgos, ¿no?, que están expuestos, ¿no?, en el lugar de trabajo, ¿no? Y estos tienen que reportarse
oportunamente. Además, también es importante, ¿no?, establecer, ¿no?, por ejemplo, cuando los EPPs ya se deterioran, ¿no?, intencionalmente, lo que muchas veces ocurre, ¿no?, en distintos lugares de trabajo para un reemplazo, ¿no?, o para que, para que de esa manera se hagan los cambios, ¿no?, constantes, ¿no? Entonces, es una afectación a la organización que alguien deteriore intencionalmente los EPP, ¿no? Cuando no usamos todos los equipos o no usamos correctamente, ¿no?, los EPPs, ¿no?, que nos indiquen en el lugar o área de trabajo. Recuerden que podemos que ellos no nos reporten, ¿no?, en su debido momento, ¿no? Entonces también es importante eso, ¿no? Además, cuando realizamos trabajos para los cuales no posee la calificación adecuada, o sea, estamos hablando de que si yo, por ejemplo, soy ayudante, ¿no?, o soy carpintero, pero de pronto me pongo pues a utilizar el percutor, ¿no? Entonces, para esto yo tengo que estar capacitado, entrenado, ¿no?, y también certificado, ¿no? También se configura como una infracción grave, ¿no?, a todos aquellos que transitan por zonas prohibidas o restringidas, ¿no? No hacer el I/C continuo, ¿no? Les expliqué en la clase anterior, ¿no?, que habían ATS y habían I/C, ¿no? Entonces, no hacer estos documentos, ¿no?, significa una falta grave, ¿no? Además de no reportar los incidentes de forma inmediata, o sea, no solamente los accidentes, sino los incidentes, ¿no? Entonces ya también en la clase anterior vimos un poco lo que es accidentes e incidentes, ¿no? Y además, obstruir todos los accesos, ¿no?, de los equipos de emergencia. Muchas veces ocurre, ¿no?, donde que algunos trabajadores que utilizan, ¿no?, algunos elementos de los equipos de emergencia, o otros ponen todos sus materiales o cosas delante de las estaciones de emergencia. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Además, también manipular extintores, luces de emergencia, camillas, botiquines, gabinetes de incendio, ¿no?, sin razón que lo justifique, ¿no? Un poco relacionado, ¿no?, a las infecciones graves del anexo I, ¿no? Cuando también hacemos manipulaciones de dispositivos de bloqueo y señalización, ¿no?, el momento de mover los candados y todo ese tema, ¿no? Además, manipular los equipos de la empresa sin autorización o capacitación respectiva, ¿no? Necesitamos también conducir vehículos cuando hacemos, pues, por ejemplo, nosotros establecemos nuestro reglamento, ¿no?, y establecemos que ciertos vehículos no pueden ir a más velocidad, ¿no?, de lo que se establezca. Por ejemplo, aquí, ¿no?, conducir vehículos de la empresa a más de 90 kilómetros por hora, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Podemos poner 30 kilómetros por hora, ¿no?, dependiendo del lugar donde estemos, ¿no? Va a depender de ese momento. Además del incumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad, ¿no? Entonces, todas estas van a configurar, ¿no?, infracciones graves. Ahora, ¿son las únicas? No. Ustedes pueden colocar otras infracciones más que, de acuerdo a la organización, de acuerdo al servicio, de acuerdo a la forma como se está laborando, ¿no?, se pueden colocar otras infracciones más que ustedes crean conveniente, ¿no? Recuerden que este documento va a ser finalmente aprobado, ¿no?, por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y se va a considerar infracciones muy graves, ¿no?, a cualquier acto de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesión muy grave a un trabajador, por ejemplo, ¿no? Ya aquí ya estamos entrando a otra fase, ¿no? Entonces, esto es uno de los aspectos, ¿no?, que nosotros vamos a considerar, ¿no? Y también proporcionar información inexacto,
¿no? De una forma deliberada, ¿no? Durante el proceso de análisis e investigación del accidente, ¿no? No paralizar ni suspender de forma inmediata los trabajos que tengan, digamos, algún tipo de riesgo, ¿no? Y poder reanudarlo sin haber subsanado previamente esto, ¿no? Entonces, a veces ocurre, ¿no? Ocurre que, no sé, pues la línea de mando, ¿no? Intermedia, alta, determina, ¿no? O contrapone a las decisiones que se ha tomado desde el PDR, desde el SOMA, ¿no? De paralizar o detener, ¿no? La actividad hasta que ésta se subsane. Sin embargo, por decisiones, ¿no? Personales o por decisiones, ¿no? De esta línea de mando, finalmente ocurre que se continúe trabajando, ¿no? Entonces esta va a configurarse una infracción muy grave, ¿no? Proporcionar la pérdida de rendimiento de tareas propias, ¿no? De su compañero y no cumplir con las medidas de control, ¿no? Más o menos un poco para guiarnos, ¿no? Y contextualizar esto, tenemos nosotros la imagen central, ¿no? Donde ahí ustedes pueden ver pues las distintas actividades, ¿no? Actividades cruzadas, que muchas veces ocurren, y estas actividades cruzadas finalmente nos conllevan pues a cometer una serie de infracciones, ¿no? Cuando nosotros acudimos al centro de trabajo bajo efectos de alcohol, droga, ¿no? En grados inaceptables, también es una infracción muy grave, ¿no? Lo cual se considera, ¿no? Como falta muy grave y es causal de despido, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Ese procedimiento, ¿no? Poseer, usar drogas que ya les mencioné y bueno, estos son todas las que se van a considerar como infracciones muy, muy graves. Es importante que también dentro del proceso de sanciones, ¿no? En el reglamento, ¿no? Que se haga pues una previa evaluación, ¿no? Del comité, ¿no? Y también de la jefatura SOMA, ¿no? Porque estas sanciones, ¿no? Pueden considerarse, ¿no? Tal como ustedes pueden ver en la imagen, amonestaciones verbales, amonestaciones escritas, ¿no? Pueden haber suspensiones de labores sin goce de haber o despido por falta grave, ¿no? Entonces habíamos considerado de que hay, ¿no? Infracciones, ¿no? Las infracciones y estas son las sanciones. O sea que finalmente es después de un acto, ¿no? Lo que conlleva, ¿no? Posterior. Y en este caso van a ser las sanciones. Y en las sanciones de amonestación verbal tenemos, por ejemplo, la medida correctiva, que esta se aplica cuando la falta sea primaria, leve y no revista gravedad. Ojo, verbal, ¿no? Es una preventiva, como se diría, ¿no? Perdón, una medida correctiva, ¿no? Y luego ya es escrita, que es un siguiente nivel, ¿no? Cuando esta se aplica, cuando haya reincidencia en la comisión de faltas primarias, ¿no? O cuando las mismas van a registrar, ¿no? Ciertas gravedad, ¿no? Para eso, por ejemplo, puede ser una segunda, tercera amonestación verbal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, los criterios son diferentes, ¿no? Esto no es una conlleva a la otra, eso va a depender del análisis, ¿no? De cómo esto se determina. Para eso va a haber hay un área, pues, especial dentro de nuestra organización que puede ser recursos humanos o puede ser, ¿no? La gerencia, ¿no? Suspensión de labores sin goce de haber, eso requiere pues justamente violaciones más serias de las normas y procedimientos establecidos, ¿no? Que se da en la empresa, ¿no? Y esto va a implicar la suspensión sin goce de remuneraciones, ¿no?
sea, es lo que se termina sin goce de haber, ¿no? Y lo que viene a ser el despido por falta grave, ¿no? Cuando esto se determina las violaciones más graves, ¿no? De las normas y disposiciones establecidas, ¿no? En nuestra organización, ¿no? De lo cual estaríamos hablando relacionadas a las infracciones muy graves, ¿no? Esto, todas estas sanciones se tienen que ir articulando de acuerdo a la normativa que nosotros tenemos vigente en cada uno de nuestros sectores, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones, ¿no? Que tiene el personal, ¿no? Obviamente hay diferentes tipos de obligaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Parte de las obligaciones que también va a estar refrendado en nuestro reglamento, ¿no? Se va a determinar, ¿no? Por ejemplo, donde que el empleador, ¿no? Va a tener ciertas obligaciones, los cuales van a tener que hacerse cumplir a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa, ¿no? De que cuando se hagan las inspecciones, supervisiones, ¿no? Aquí tiene que delimitarse, ¿no? Todo lo que el empleador tiene que garantizar. Y aquí viene el tema, ¿no? Estas son las condiciones de cómo nosotros, ¿no? O cómo el personal va a trabajar. Entonces, como PDRs, tenemos que saber estas obligaciones, tanto el empleador como el trabajador. En este caso, el empleador dice proveer, conservar un ambiente de trabajo seguro y saludable. Debe de brindar todos los recursos necesarios al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, debe de adoptar las medidas pertinentes para cumplir con las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Porque recuerden que el comité va a elaborar, ¿no? Actas de estas reuniones y estas reuniones finalmente, pues, tienen que concluir, ¿no? En un acto. Se va a instruir a los trabajadores respecto a los riesgos que se encuentran expuestos en relación a sus ocupaciones, para lo cual se van a tomar medidas necesarias, ¿no? Entonces es parte de las obligaciones, ojo, ¿no? Y que estas pueden evitar accidentes y daños en la salud, ¿no? Entonces ahí el empleador pues tiene que aplicar en un lugar de trabajo, ¿no? No solamente los elementos, ¿no? De seguridad o los, ¿no? de algún tipo de riesgos, ¿no? Frente a alguna contingencia, sino además tiene que ejercer, ¿no? O dar, ¿no? Adoptar las medidas necesarias para generar condiciones de trabajo. Asimismo, el empleador tiene que capacitar a los trabajadores, ¿no? Según la ley 29.18.3, como les mencioné en la clase anterior, esta establece 4 capacitaciones anuales, ¿no? Para todo el personal igual, no necesariamente. Se tiene que ir estableciendo de acuerdo al IPRC, a la matriz IPRC, cuáles van a ser las capacitaciones, ¿no? Que corresponderían a cada trabajador, ¿no? Se va a proporcionar a los trabajadores los equipos de implementos de protección personal, ¿no? Se va a practicar los exámenes médicos ocupacionales denominados EMOS, ¿no? De acuerdo a las funciones que van a realizar. Funciones, no sé, de alto riesgo, funciones, ¿no? En condiciones normales de trabajo, ¿no? O como corresponda, ¿no? Además, se va a orientar al personal ajeno al proyecto, o sea, los visitantes, clientes y proveedores, ¿no? Cuando ingresen a nuestras instalaciones. Para eso se hace una inducción, ¿no? Entonces, todo ello son parte de las obligaciones del empleador. Las obligaciones del supervisor tienen que ver con el cumplimiento de normas, procedimientos, ¿no? Con asegurar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento, ¿no? Que los trabajadores cumplan con la política de seguridad y salud en el trabajo, con los estándares, procedimientos, ¿no? Los documentos o dispositivos o no administrativos, ¿no? O los controles administrativos que nosotros podamos establecer.
Además de participar y realizar inspecciones planeadas, ¿no? Se va a detener todo trabajo peligroso y no reanudarlo hasta que las condiciones observadas hayan sido corregidas, ¿no? Esa es parte de nuestras funciones, ¿no? Como PDRs, que es lo que nosotros vamos a establecer, ¿no? Se va a levantar todas las observaciones encontradas en las inspecciones dentro del plazo establecido, ¿no? Ahí nosotros nos encargamos de poder obligar. Se va a informar a los trabajadores acerca de los riesgos, ¿no?, que se van a establecer. No permitir que se inicien trabajos si no ha efectuado su AST, ¿no?, o su IPRC y su charla de 5 minutos, ¿no? Entonces, ahí también el PDR tiene que ir revisando, ¿no?, toda esta información. Ser responsables por su seguridad y la de sus trabajadores. ¿De acuerdo? Informar de manera inmediata al área de seguridad, ¿no?, o SOMA, sobre la ocurrencia de todo incidente ocurrido en el área de trabajo, ¿no? Entonces, ahí va quedando un poco más o menos claras las funciones que se van a ir asumiendo. Además de realizar o participar en las investigaciones de los incidentes y o accidentes, ¿no? Obviamente, durante las labores que estamos desarrollando. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Respetar y cumplir el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, usar adecuadamente durante las labores los EPPs, ¿no? Los trabajadores tienen que usar eso. Verificar el buen estado de sus herramientas y sus EPPs, ¿no? No operar o manipular equipos, maquinarias u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados. Además de cooperar y participar en el proceso de investigación de los incidentes y accidentes. Los trabajadores, ¿no?, participan también de este proceso de investigación. Además, los trabajadores también velan por el cuidado integral de la salud, ¿no? O sea, yo, ¿no?, la salud y la seguridad, ¿no? Yo, compañero, entonces, de trabajo, si veo que uno de mis colegas está expuesto, entonces tengo que dar alerta a este proceso, ¿no? Debo de cumplir con los exámenes médicos, psicológicos, de actitud física. Debo participar en los programas de capacitación y otras actividades. Debo comunicar de manera inmediata al jefe directo, ¿no?, la dependencia de que están encargados, ¿no?, frente a, en caso de que se ha contraído alguna enfermedad contagiosa, ¿no? Son diferentes, ¿no? Como el caso de las ETS, o como es el caso del COVID, ¿no? Entonces, y así pueden haber muchas otras, ¿no? Entonces es importante manifestar, ¿no?, de conocer, saber y mantener, ¿no?, ese proceso. Además de mantener las condiciones de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo y oficinas administrativas, ¿no? Bajo ninguna circunstancia trabajar bajo efectos de alcohol o estupefacientes, ¿no? Es importante también establecer que están prohibidas las bromas, ¿no? O sea, las bromas pesadas, ¿no? Los juegos bruscos, todo esto durante las horas de trabajo, ¿no?, para que no haya una mala interpretación, ¿no?, de las motivaciones que se tengan en ese momento. Así es que esas también configuran parte de las obligaciones de los trabajadores. ¿Cuáles son los peligros, riesgos, incidentes, los estándares, los PETs, los ATS, los PETAR, IPRC y jerarquía de controles, ¿no? Un conjunto de conceptos, ¿no?, de palabras, ¿no?, que van a tener un significado muy importante dentro del proceso del desarrollo, ¿no?, del prevencionista de riesgo, ¿no? Peligros, ya nosotros
sabemos, ¿no? Que es un proceso intrínseco, ¿no? Que es capaz de generar algún daño, ¿no? A la salud, al ambiente, al equipo, ¿no? Y a la persona, ¿no? Y riesgos, ¿no? Ya es la materialización del peligro, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos aquí sobre los riesgos en la oficina. Tenemos riesgos asociados, por ejemplo, algo donde aparentemente difícil que ocurra, ¿no? O no lo consideramos nosotros muy significativos, ¿no? Pero se dan caídas al mismo nivel y a distinto nivel, ¿no? Al momento de transitar por las escaleras, ¿no? O zonas de paso, ¿no? Existe el corte y pinchazos con tijeras y otros materiales en la oficina, ¿no? Cuando hay una sobrecarga en la instalación eléctrica enchufada, ¿no? Y eso lo hemos visto siempre en los trabajos de oficina. Golpes contra muebles u objetos inmovibles, ¿no? Como son los cajones abiertos. Suele ocurrir muchas veces, ¿no? Pero que no los reportamos adecuadamente, ¿no? Lesiones, por ejemplo, lumbares por posturas inadecuadas, ¿no? Entonces eso tiene que ver con posturas incorrectas, ¿no? Al momento de sentarse, al momento de sujetarse, ¿no? Fatiga por adoptar posturas forzadas, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos girando el cuello de una manera equivocada, o cuando tenemos pues la pantalla muy debajo o muy alta, ¿no? Entonces ahí se da todo ese proceso. Además, por ejemplo, cuando hay lesiones en dedos o muñecas, ¿no? Cuando estamos demasiado tiempo tipeando, ¿no? Escribiendo, ¿no? Y no tomamos las medidas de prevención, entonces ahí vienen pues, los problemas, ¿no? Disergonómicos, ¿no? Va a haber una fatiga visual, ¿no? Donde va a aumentar parpadeo, lagrimeo, pesadez, ¿no? Entonces todo esto se va a empezar a expresarse y sentirse de manera directa, ¿no? Hay una sobrecarga mental, ¿no? En el área de trabajo, ¿no? Además, va a haber, por ejemplo, un estrés, sobrecarga de trabajo o falta de control de actividades. También va a haber lesiones, ¿no? Musculoesqueléticos y el tema de las vistas, ¿no? Que ya les hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un grupo humano que siempre es un excelente soporte para todo tipo de organización, ¿no? El personal de mantenimiento, ¿no? Que muchas veces al momento de hacer las reparaciones o de hacer las mejoras, ¿no? Físicas, ¿no? Sufren de quemaduras, ¿no? Por contacto eléctrico, ¿no? Indirecto, ¿no? Quemaduras, ¿no? Por incendio causada por el deterioro de los enchufes, ¿no? Quemaduras por los cortocircuitos porque los cables están cortados o han sido mordidos, ¿no? Entonces se dan distintas situaciones, ¿no? Los que trabajan en archivos, por ejemplo, ¿no? Lesiones en la espalda por el transporte de carga de materiales de oficina, ¿no? Expedientes de muchas hojas que se transitan, que se movilizan en cajas, ¿no? Y estas, cuando no son adecuadamente, ¿no? Trasladadas, generan pues estos problemas, ¿no? Lesiones por caídas del mismo nivel, ¿no? O golpes y lesiones lumbares por caídas de objetos en el proceso de manipulación, ¿no? Asimismo también, ¿no? Las alergias respiratorias, uno de los aspectos que no se ve, ¿no? O que no se dice, que en un lugar de archivos, ¿no? Necesariamente se va a expresar las alergias respiratorias, ¿no? Producto de los polvillos, dicho sea de paso, ¿no? Y cuando hay un sobreesfuerzo de manipulación, ¿no? Al momento de hacer la manipulación manual de carga, ¿no? Entonces, todas ellas se van a ir expresando durante el proceso, ¿no?
Trabajo personal de almacén, lesiones por caídas de objetos, ¿no? Cuando no son apiladas correctamente y sujetadas, ¿no? Como corresponde, enfermedades respiratorias por falta de limpieza, ¿no? Y posturas forzadas al movimiento de la carga, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? ¿No? Nosotros al momento de desarrollar nuestras labores. Vamos a encontrar trabajos de alto riesgo. ¿Qué significa trabajo de alto riesgo? Bueno, aquí vamos a hacer un resumen de todos estos trabajos de alto riesgo. Por ejemplo, vamos a tener, ¿no? Que todo trabajo de alto riesgo debe contar con un PETAR, procedimiento escrito de trabajos de alto riesgo, ¿no? Y que estos tienen que establecer estándares, procedimientos, ¿no? Para poder aplicar. ¿Dónde aplicamos los trabajos de alto riesgo o cuáles son considerados trabajos de alto riesgo? Por ejemplo, trabajos eléctricos de alta tensión, trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales radioactivos, trabajos en altura, trabajos de excavación mayores o iguales a 1,50 m, trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados. ¿Se dan cuenta? Todos estos trabajos de altos riesgos, ¿no? Tienen que valorarse, ¿no? Y expresarse dentro del documento del IPRC. Una vez expresado en el IPRC, hacemos nuestro PETAR y nuestros estándares y procedimientos. Pero ya nosotros para eso tenemos que tenerlos identificados. ¿De acuerdo? Bien. Además, también vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con higiene ocupacional, los factores, ¿no? De agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, ¿no? Que de estos se van a expresar, ¿no? Dentro de la salud o la higiene ocupacional. Y estos tienen que ver, por ejemplo, cuando hablamos de higiene ocupacional, ¿no? Tienen que ver con factores de riesgo, ¿no? Y estos factores, ¿no? Se van a generar en agentes y estos agentes luego se van a establecer los riesgos por cada uno. ¿Qué cosa es una higiene ocupacional? Como dice tal, ¿no? Ocupacional, ¿no? Es un proceso, ¿no? Donde se identifica, se va a reconocer y evaluar, ¿no? Los factores de riesgos con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales. Finalidad de prevenir, para lo cual nosotros vamos a identificar factores físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. Son los 5 factores más preponderantes. Entonces, dentro de estos factores preponderantes, ¿no? Tenemos que monitorear los agentes físicos, ¿no? Como es el caso del ruido, la temperatura, ¿no? Por ejemplo, las vibraciones, las iluminaciones, ¿no? Además también, ¿no? De la radiación ionizante que puede haber o darse dentro de en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Y que estas obviamente tienen que superar el nivel, ¿no? Nivel de máximos permisibles, ¿no? Para el proceso de nuestro lugar de trabajo, ¿no? Los agentes químicos, por ejemplo, es cuando se realizan mediciones periódicas, ¿no? ¿En qué? En polvo, vapores, gases, ¿no? Además también en humos, neblinas, ¿no? Por ejemplo, cuando vino todo el proceso de la pandemia, existió, ¿no? Ese proceso, ¿no? De los factores químicos al momento de utilizar todos los materiales, ¿no? Para limpieza. Esos materiales de limpieza
eran justamente acumulados o apilados, ¿no? De una manera, en un almacén pequeño, pero estos almacenes concentraban pues muchos elementos químicos, ¿no? Y que generaban pues estos gases, ¿no? Estos vapores, ¿no? Y esto, ¿qué ocurría? Que al final de no tener un control adecuado, nos terminaba produciendo, ¿no? Alguna afección. ¿De acuerdo? Los biológicos, bueno, acabamos de tener dentro de estos 2 últimos años, ¿no? Un factor biológico preponderante, ¿no? Como ha sido el COVID, ¿no? ¿Es el único? No, hay otros más, obviamente, ¿no? Pero ahí tenemos, por ejemplo, como peligros biológicos, el hongo, las bacterias, parásitos y algunos otros agentes, ¿no? Los agentes psicosociales, imaginemos lo que ocurrió en todo este proceso de la pandemia, ¿no? Donde nos llegaba pues un sinfín de información y todas ellas a veces sin precisiones. Se estableció el trabajo remoto o el teletrabajo, que al final pues se generaban, ¿no? Por ejemplo, estrés laboral, ¿no? El clima laboral no era el adecuado, ¿no? Donde había un problema de la salud mental, ¿no? Y asimismo, pues, esto nos permite, ¿no? A través de la identificación de este factor psicosocial, a identificar e implementar actividades de control. Y los agentes ergonómicos, que esto, por ejemplo, es todo una materia de estudio, ¿no? Investigaciones que se han hecho, que se establece la ergonomía, ¿no? Como una ciencia que optimiza la interacción en el trabajador, la máquina y el ambiente de trabajo, ¿no? No solamente es el trabajador, sino tiene que ver el ambiente y la máquina que uno ocupa, ¿no? O el equipo, como quieran ustedes denominar. Para alcanzar justamente el minimizar el estrés y la fatiga, ¿no? En cada uno de los trabajadores. Y además tiene que adecuarse los puestos y ambientes, ¿no? De las organizaciones de acuerdo a las capacidades también de los trabajadores. Recuerden que no todos los trabajadores, según norma, son de condiciones normales. También existe, ¿no? Los trabajadores de habilidades diferentes, ¿no? Que según establece, ¿no? Que todo lugar de trabajo debe tener al menos el 5%. Entonces ahí, por ejemplo, en el aspecto ergonómico se tiene, ¿no? El tema de repetición, fuerzas excesivas, posturas extrañas, ¿no? Presión directa por un proceso de vibración, frío o calor extremo, ¿no? Entonces tenemos distintos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver todo lo que es el código de colores y las señalizaciones, ¿no? Para el tema de código de colores, nosotros tenemos, ¿no? La norma técnica peruana, la 399.010-1, ¿no? Que ahí se establece, ¿no? Estas señales de seguridad de acuerdo a la combinación, a la forma geométrica, al color, ¿no? Para poder establecer estas señales de seguridad. Que esto van a ser un conjunto, ¿no? De estímulos que condicionan la actuación de cada una de las personas. Y que nos va a prevenir, pues, los riesgos que se pueden resaltar, justamente los más preponderantes, ¿no? Además, estas señales de seguridad nos van a proporcionar una indagación general relativa a la seguridad, ¿no? Que se añade en símbolo gráfico. Y ahí, en ese aspecto, vamos a tener, ¿no? Los 4 colores que nosotros hemos visto en distintos lugares. Por ejemplo, el rojo, prohibición, su forma geométrica, círculo. El azul, obligación, su forma geométrica, círculo. El amarillo representa el peligro, su forma geométrica, un triángulo. El verde
información de emergencia, su forma geométrica, un rectángulo, ¿no? Para salvarnos, ¿no? Y también cuando haya una indicación, ¿no? Se establece el color rojo, ¿no? Entonces ahí más o menos la combinación de estos colores nos va a permitir un poco ver las señalizaciones que vamos a ver aquí en la siguiente lámina. Señales de prohibición, como les mencioné, forma geométrica, circular, color rojo, prohibición, ¿no? Su contraste va a ser el blanco, ¿no? Y color pictográmico va a ser el negro, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos algunos de ellos. Prohibido fumar. Vemos un cigarrillo de fondo, ahí está el pictograma, fondo blanco y el circular, forma geométrica, prohibido, ¿no? Prohibido tirar objetos al suelo, algo que tenemos mucha costumbre hacer, ¿no? Ya, ahí también tiene prohibición, ¿no? Prohibido depositar objetos, ¿no? Y mantener libre el paso. Las señales de obligación, que son, por ejemplo, de color azul, que habíamos mencionado y todos lo hemos visto, ¿no? Nuestro letrerito inicial, ¿no? Cuando ingresamos a nuestro lugar de trabajo, donde dice, ¿no? Uso obligatorio de casco de seguridad, uso obligatorio de tachos, uso obligatorio de guantes, lentes, ¿no? Entonces, ahí, todos ellos van a configurarse señales de obligación, tal como ustedes pueden ver, igual de forma circular, color azul y su pictograma, ¿no? Ajá. Señales de advertencia en amarillo, triángulo, recuerden que habíamos mencionado eso en láminas anteriores. Algunos ejemplos: atención de riesgo eléctrico, peligro de muerte, atención de riesgos de accidentes, ¿no? Es algo que siempre hemos identificado, ¿no? Como una señal de advertencia. Y el de color verde, denominado señal de salvamento, que estas pueden ser en cuadrado y en rectángulo, su forma geométrica, ¿no? Aquí nosotros vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, zona segura en caso de sismos, representado a través de una S, ¿no? Algo que identificamos. Salida, si hay una hacia abajo, unas escaleras hacia arriba, las escaleras van hacia arriba. Solamente señalizando la salida nada más significa que por ahí está la puerta de acceso, ¿no? O de salida. Y también tenemos las señales de equipos contra incendio, ¿no? Estas señales, ¿no? Por ejemplo, que también son de color rojo, ¿no? Y que nos expresa dónde se ubica algún punto, ¿no? Como es el caso del extintor, ¿no? O alarmas contra incendio o teléfonos de emergencia, ¿no? Entonces es un poco para aplicar nuestro plan de contingencia y emergencia, ¿no? ¿Cuáles son las franjas de seguridad? Por ejemplo, aquí la combinación de amarillo con negro, ¿no? Hace las indicaciones de zonas de peligro. Rojo con blanco no es la bandera del Perú, pero lo que en seguridad nos va a indicar es prohibición o zona de equipo de lucha contra incendios. Combinación de color azul con blanco, ¿no? Que es una instrucción obligatoria. Combinación de blanco con verde, que es la condición de una emergencia, ¿no? O sea, son ahí, estamos viendo un abstracto de cada uno, ¿no? De todo lo que nosotros tenemos que conocer como prevencionistas de riesgo para luego, ¿no? Ir ampliando estos conocimientos, ¿no? Esto, si bien es cierto, configura, ¿no? un conjunto de informaciones, pero que luego cada una de ellas en diferentes capítulos, ¿no? O en un programa mucho más extensivo, ¿no? Se puede, pues, ir viendo, ¿no? Cada proceso, cada casuística, ¿no? O los antecedentes, ¿no? Que nos conlleva ello, ¿no? Los controles de sustancias peligrosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que también es muy importante conocerlo, pero esto en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, se aplica el tema del NFPA, ¿no? Que es de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, ¿no? A través de la norma NFPA 704, y esto se denomina, como podemos ver en la figura central, el diamante de materiales peligrosos. Si ustedes ven
¿no? O sea, aquí también se utilizan colores, pero no son los mismos colores de la señal de emergencia, ni son los mismos colores, por ejemplo, el tema de residuos, ¿no? Aquí cada color representa otro aspecto, ¿no? Vamos a verlo, por ejemplo, el rojo representa riesgo de inflamabilidad, ¿no? Entonces hablamos acá de que este producto es inflamable y vamos a ver numeritos en la parte central, del 0 al 4, y cada uno representa pues un grado de inflamabilidad. Amarillo, sustancias reactivas, ¿no? Y cada uno de estos también representa una radioactividad, ¿no? Azul representan la salud, ¿no? Peligros contra la salud, ¿no? Y van del 0 al 4, ¿no? Material normal hasta mortal, ¿no? En el caso de peligros específicos, que se representa de color blanco, y que estas tienen su simbología, ¿no? Riesgos de radiación, no utilizar con agua, es corrosivo, ¿no? Si es ácido, oxidante, o si es alcalino, ¿no? Entonces ahí vemos los diferentes usos que se le puede dar, ¿no? Entonces en el rombo o en el diamante, ¿no? Que tenemos en la parte central, se pueden combinar los distintos colores, ¿no? Y nosotros ya tenemos que tener claramente estudiado, ¿no? Qué representa cada uno, ¿no? Tanto en azul, rojo, amarillo, blanco. ¿De acuerdo? Uno de los aspectos muy importantes que se tiene que tener en todo lugar de trabajo es el orden y la limpieza, y los prevencionistas de riesgos tienen que estar viendo esto. ¿Qué dice el orden y la limpieza? Es antes, o sea, al inicio, durante la jornada laboral, y después, o al finalizar, ¿no? Antes, durante y después, ¿no? Que es al finalizar. Y en todo momento tiene que mantenerse ordenado y limpio. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de cuidar nuestro puesto de trabajo, ¿no? Y nuestro radio de acción, no solo donde yo estoy, ¿no? Yo estiro mi mano y ahí esto es lo único que cuido. No, nosotros tenemos un radio de acción, ¿no? Así como los equipos tienen un radio de giro, ¿no? Nosotros tenemos un radio de acción. Y estas, ¿no? Es importante cuidarlas, ¿no? Y donde no debemos de dejar objetos de vidrio, ¿no? Donde no mantener los escritorios, por ejemplo, pilas de papeles, que a veces muchas veces ocurre. Colocar, ¿no? En estantes bajos los artículos pesados. Debemos de clasificar y depositar todos los desperdicios, ¿no? En los tachos de reciclaje. Cerrar los cajones, ¿no? Y escritorios, lo que habíamos visto, ¿no? Hace un momento, como parte de los riesgos, ¿no? Además, ¿no? Guardar en recipientes seguros objetos punzantes o filosos, ¿no? Para no tener pinchazos, cortes, ¿no? Todos los pasillos deben estar despejados, libres de obstáculos, ¿no? Lo que va a facilitar el paso de todas las personas, y además una atención correcta y adecuada y oportuna ante una emergencia. Entonces, nosotros en este proceso hemos visto, ¿no? En las dos clases, distintos tópicos que nos enmarcan la seguridad, la salud, ¿no? Y dentro de ello, ¿no? La higiene ocupacional, ¿no? Además, con ello, pues, algunos documentos importantes, como es el tema del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que van a marcar, ¿no? Todo nuestro trabajo como prevencionistas de riesgos, ¿no? Sí, ahora vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? De lo que vienen a ser las consultas, para lo cual pues vamos a dar pase a los encargados del Grupo Educativo Capacitate Perú, ¿no? Muchas gracias por su atención. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Estaríamos iniciando con la ronda de preguntas. La primera consulta que nos dejan es, ¿un miembro de CCT puede ser prevencionista en la misma empresa? ¿Puede ejercer dos funciones? Muy buena pregunta, ¿no? El miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, recuerden que es electo, ¿no? Mediante una votación, y que este cumple una función, ¿no? Que es sobre la
seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que tienen reuniones específicas y tienen pues un determinado espacio y tiempo para poder realizar estas labores, ¿no? Este personal puede también ser parte de los equipos, ¿no? Por ejemplo, si la pregunta va por ahí, ¿no? Si puede ser también parte del equipo de brigada, sí. Si la pregunta va porque si este personal puede ser un prevencionista de riesgo, no, no necesariamente, ¿no? No necesariamente porque recuerden que el prevencionista de riesgo cumple una función, ¿no? Que es justamente de anteponer todos estos procesos, ¿no? Salvo que este prevencionista de riesgo sea un trabajador permanente, ¿no? De la empresa, podría cumplir las dos funciones, ¿no? Si no fuese así, no podría ser. Entonces, ahí es importante tener claro, ¿no? Cada uno de estos procesos, ¿no? Muchas veces se contratan los prevencionistas de riesgos de manera temporal, ¿no? Entonces, en este caso, no podría, ¿no? Por eso que hay que estudiar cada caso de manera diferenciada. ¿De acuerdo? Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La última consulta que nos dejan es, ¿cuál es la diferencia de los colores entre seguridad y residuos sólidos? Ah, claro. Bueno, en seguridad ya ustedes han visto, son 4 los tipos de colores, ¿cierto? En el caso de, por ejemplo, de materiales peligrosos también son 4, ¿no? Y en el caso de residuos sólidos son 6 los colores, ¿no? Donde que se incluyen, ¿no? Por ejemplo, el marrón, negro, blanco, amarillo, rojo, ¿no? Verde. Entonces ahí se diferencian estos, los colores, ¿no? Pero ingeniero, yo veo rojo en los 3, ¿no? Veo amarillo en los 3, ¿no? Veo blancos de repente, ¿no? No, pero cada uno tiene su significado, ¿no? Diferente. Entonces, pueden ser que coincidan, sí, pero que son iguales, no, ¿no? Entonces, ahí hay que estudiarlo correctamente, este aspecto. ¿De acuerdo? Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Al parecer, ni más consultas. Estaríamos cerrando la ronda de preguntas. Agradecemos a los participantes por su participación y preferencia. Estaré dejando nuestra lista de capacitaciones en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de los próximos cursos que tenemos para ustedes. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.